Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Continuamos con este bloque de entrevistas para poder conversar sobre los temas de hostigamiento sexual. Hoy tengo la suerte de estar acompañada por Carolina Porras. Caro es socia y líder del área laboral de PPU en Colombia. Hemos trabajado juntas y tengo la suerte de que nos acompañe hoy día en esta entrevista. Desde Ataya Legal, Caro, gracias por aceptar la entrevista. Feliz de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Es un honor y qué dicha volver a hablar contigo. Espero que pueda ayudarles entonces con este tema desde la perspectiva colombiana. Sí, claro que sí. La primera pregunta que te tenemos, Caro, es básicamente ¿cómo es que está regulado el hostigamiento sexual o acoso sexual, si es que hubiese algún tipo de diferencia en Colombia desde el lado allá? Sí, bueno, a ver, entonces aquí en Colombia más que hostigamiento le llamamos acoso sexual. Y el acoso sexual es una forma de violencia. Y entonces tenemos una definición y aplicamos o utilizamos mucho la definición de acoso sexual que nos trae la Organización Internacional del Trabajo. Pero tenemos varias vertientes y entonces por eso es muy útil la especificidad que me haces en la pregunta, porque tenemos un acoso sexual que está regulado en el Código Penal desde el 2008 en Colombia y este tendrá unas consecuencias penales de cumplirse, pues digamos que con ese delito. Y debo decir que la regulación laboral fue quien inició este tema en Colombia en el 2006. Entonces, penalmente lo tenemos a partir del 2008 y laboralmente tenemos un término que no es acoso sexual, sino acoso laboral, un poco más amplio desde el 2008. Esto está regulado a través de una ley que se llama la Ley de Acoso Laboral, la Ley 1010, y me establece una definición de lo que es acoso laboral, me establece unos tipos de acoso laboral, dentro del cual está uno de ellos que se llama el maltrato laboral. Ese maltrato implica cualquier violencia, incluyendo a la libertad sexual de la persona. Entonces, si yo me refiero a un acoso sexual de la definición de la Organización Internacional del Trabajo y muy de la mano al delito penal, estaría encajando dentro del acoso laboral amplio dentro del tipo maltrato. ¿Sí? ¿Qué particularidades tiene esta norma de acoso laboral que, insisto, es mucho más amplio al término de acoso sexual desde la perspectiva penal? Que quien la puede generar no necesariamente tiene que ser el superior jerárquico, que desde la perspectiva penal, y discúlpame que vivo haciendo esta comparación, si requiere de un poder subordinante o de un temor reverencial entre quien genera la conducta y quien es víctima, en el acoso laboral el legislador fue mucho más amplio y entonces implica que el acoso se puede dar del jefe a su subalterno, entre compañeros y inclusive de subalterno a su jefe. Entonces está horizontal y vertical la posibilidad de cometer el acoso laboral, es mucho más amplio. Y de hecho agregaría que recientemente, como consecuencia de jurisprudencia, se ha dicho que ese acoso laboral no solo se da en el marco de una relación laboral, sino que también puede darse dentro de una de prestación de servicios. En su momento la Corte lo que decía es, aunque la relación sea una civil o comercial, si hay una relación de trabajo, pero se da el elemento de subordinación, también puede generarse un acoso laboral. Entonces, más adelante evolucionó y ahora inclusive si no hay subordinación entre contratistas independientes, podría también efectuarse el acoso laboral. Esta norma me dice, como empezaba a comentar al inicio, los tipos. Entonces tengo el maltrato, tengo la persecución, tengo la discriminación, tengo, son alrededor, si mi memoria no me falla porque no me lo sé, son alrededor de 6 tipos de conductas que generan acoso laboral. Y la norma me establece cuáles son
conductas agravantes y cuáles son atenuantes del acoso laboral, y también qué no es acoso laboral, ¿sí? Para evitar que de alguna manera la facultad del empleador de impartir órdenes o instrucciones se vea limitado bajo el entendido de que cualquier instrucción pueda ser acoso laboral. Entonces la norma me incluye, no sé cómo es en Perú, pero la norma sí me incluye una lista de actividades o conductas. No es acoso laboral, claro, que yo le pida que trabaje en un horario extra, por ejemplo. Entonces, podría ser acoso laboral que yo solicite el trabajo en horas extras, siempre y cuando no tenga una necesidad objetiva, si lo haga con la intención de aburrir a la persona o de generarle una mayor presión para que tenga una conducta de algún tipo conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, digamos que la norma. Tristemente yo diría que la norma se queda corta en muchos aspectos. Y como digo, desde el 2006 la tenemos, pero en la práctica yo podría decir que los litigios o las demandas laborales donde triunfa el trabajador en una demanda de acoso laboral son bajas en porcentaje, estadísticamente hablando. Y yo creo que eso de pronto aplica en varias jurisdicciones y tiene que ver tal vez con el temor primero de presentar una demanda, claro, pero cuando tú la presentas tienes un problema muy grande que es la evidencia, cómo demostrar un acoso laboral. Entonces ahí es donde se encuentran cortos. La norma, a mi juicio, tiene bastantes problemas, entre ellos que establece unas protecciones de retaliación para evitar la retaliación a los trabajadores que se quejan. Entonces, el trabajador puede presentar una queja, pero si en un tiempo posterior a esa queja la compañía decide terminar el contrato de trabajo unilateralmente, habrá una limitación para que no se entienda que esa terminación es una retaliación. Entonces, cuando tú tienes una protección adicional, generas una consecuencia adversa, donde tú entonces como empleador prefieres evitar las quejas y que todo se mantenga bajo perfil para después no limitar tu facultad de terminar el contrato de trabajo. ¿En qué sí es positivo esa norma? Que genera unas obligaciones al empleador de la prevención de acoso laboral. Unas obligaciones objetivas que son revisables bajo la autoridad administrativa colombiana, y son, por ejemplo, el hecho de que cada empleador tiene que tener un comité de convivencia, se llama. Es un comité bipartita donde tenemos representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores, y en ese comité, que se debe reunir periódicamente, se discute cualquier queja, si es que la hay, o si no la hay, cualquier medida que debe implementarse dentro de la organización para promover un buen ambiente laboral y evitar que se ocasionen o que se concreten conductas de acoso laboral. Claro, de hecho nosotros en Perú sí tenemos una norma específica que habla sobre los temas de hostigamiento sexual, que al igual que Colombia establece una serie de obligaciones, ¿no? Como tener una política para poder prevenir y para establecer el procedimiento de denuncia ante un acto de hostigamiento sexual, la obligación de tener un comité también bipartito y paritario, también en género, que ese es un tema interesante de la norma, tienen que ser 2 hombres, 2 mujeres, para poder, y que además son quienes lideran este proceso de investigación ante una denuncia por un acto de acoso sexual, lo que busca justamente esta objetividad, ¿no? Porque como tú dices, muchas veces los trabajadores tienen miedo de presentar una denuncia, justamente porque es el empleador quien va a resolver, ¿no? Y dependiendo a quién estás denunciando, pueden pensar de que van a haber favoritismos o de alguna manera que se va a tratar de proteger a algún trabajador, ¿no? Eso me lleva básicamente a la segunda pregunta, ¿no? Que está muy relacionado a algo que ya has comentado, ¿no? Y es, estando la regulación que protege la figura del acoso sexual dentro del acoso laboral, están en la misma norma, ¿existe realmente fiscalización por parte del Estado en Colombia? O sea, ¿realmente los casos
se reportan, los trabajadores en realidad no los reportan. ¿Existe la obligación de las empresas de hacer capacitaciones en estos temas o charlas de sensibilización? ¿O cómo es que se da esta fiscalización para que realmente esta norma, donde hay una protección contra los actos de hostigamiento sexual, funcione? No sé, se da una fiscalización no como debería. Aquí es el Ministerio del Trabajo, la autoridad que verifica el cumplimiento de esas obligaciones objetivas, ¿sí? Entonces, que haya en el reglamento interno de trabajo un capítulo de prevención de acoso laboral, que se haya constituido el comité de convivencia. Aquí no es 2 mujeres o 2 hombres, lo cual me parece supremamente interesante y tal vez tiene sentido en la medida que el acoso laboral es mucho más amplio del acoso sexual, y esa de pronto es la diferencia. Que si hubo una queja, que se haya cumplido con el procedimiento interno de haber oído a las partes, etcétera, etcétera. Todo eso lo verifica el Ministerio del Trabajo, que como en muchos países de Latinoamérica tienen escasos recursos, tiene una congestión administrativa interna impresionante. Entonces, y sobre todo ahora bajo la situación coyuntural que se presenta de pandemia, tiene unas prioridades distintas al acoso, y es la desvinculación, la terminación de los contratos. Entonces centra en este momento su infraestructura en la verificación de los procesos de terminación de los contratos. Me atrevería a decir que es muy difícil o tal vez muy improbable que el ministerio inicie oficiosamente o voluntariamente una investigación sin que haya mediado una queja de un trabajador. Entonces, ¿que tiene la facultad? Sí, pero digamos que nunca he visto que haya ocurrido que el ministerio aleatoriamente vaya a investigar si se están cumpliendo las medidas de acoso laboral. ¿No es prioritario? No, para nada, para nada. Como te digo, aquí tenemos la prioridad de las desvinculaciones, los despidos colectivos, ese tipo de cosas, pero el acoso termina siendo un tema de segunda categoría en relevancia. Se dan esas investigaciones solamente cuando el trabajador que se siente víctima ha presentado una comunicación al ministerio solicitando esa verificación. Y cuando se ocurre eso ya en la práctica, pues cuando ya el contrato terminó. Te hablo ya prácticamente, o sea, el trabajador, mientras esté vigente el contrato de trabajo, solamente presentará una queja para que el comité lo revise, y el comité es un tercero componedor que va a tratar de buscar que las partes lleguen a un arreglo y solucionar el tema con compromisos, pero no es juzgador, ¿no? Acudir ya al Ministerio del Trabajo es porque ya el trabajador sintió que no funcionó y que ya además no está en la organización, porque si tú estás vinculado y presentas esa queja, es una afrenta directa contra tu empleador. Entonces digamos que en la práctica eso nunca se da, nunca se da. Sí, tal cual. ¿Qué tenemos también de falla? O sea, esto es frente al ministerio que me puede sancionar, pero si un trabajador se terminó el contrato, tuvo que renunciar, llegó al punto de renunciar porque se sentía víctima de un acoso, acudes al juez laboral, y el juez laboral, el problema que tiene la norma, que también es una crítica gravísima, es que le da al trabajador solo 6 meses para presentar la demanda, mientras que en términos de cualquier otra inconformidad o controversia del trabajador frente al empleador, te da 3 años. En acoso laboral te lo limitan el tiempo en 6 meses. Entonces, muchas veces, y ha pasado porque lo he tenido para clientes, cuando, aunque es baja la posibilidad de demanda, ya digamos que las normas se quedan un poquito en los papeles. Sí, claro. Y en tu experiencia, Caro, ¿qué necesitamos para poder garantizar ambientes libres de violencia, ¿no? Ambientes libres de hostigamiento sexual? Porque lo que vemos es que, claro, ustedes lo tienen regulado en esta norma de actos de acoso laboral. Nosotros tenemos una norma específica que habla sobre temas de hostigamiento sexual, pero eso no garantiza que podamos hablar de ambientes libres de hostigamiento sexual o ambientes libres de violencia de género, ¿no? De hecho, nosotros en Perú y desde Ataya estamos trabajando mucho en talleres de sensibilización, concientización
de poder replantear cuáles son nuestros comportamientos dentro del ámbito laboral a fin de evitar estar en estas situaciones. Pero ¿qué crees tú en tu experiencia que está faltando para poder realmente decir, sí, bueno, en esta empresa garantizamos que vivimos en un ambiente laboral libre de violencia de género? Bueno, primero, es difícil la pregunta, pero te confirmo, yo creo que acá en Colombia no tenemos esa obligación de la capacitación, de la sensibilización, que es por donde hay que empezar sí o sí, porque hay un tema de desconocimiento, que lo confieso, es generalizado, donde hay una aceptación cultural de ciertas conductas que van siendo aceptadas, que sin esta capacitación, pues la gente no tiene conocimiento de que puede estar incurriendo tanto en el delito, que tiene consecuencias penales de pena privativa de la libertad, como consecuencias laborales. Entonces hay que partir de esa educación de culturizar a la gente frente a este tema. Ahora, puede ser controversial lo que te diga, pero el otro punto es, si yo desde la perspectiva laboral quiero tener unas consecuencias reales de mejorar el ambiente laboral, evitar el hostigamiento, etcétera, yo tengo que tener al empleador como una especie de aliado. Así lo veo yo personalmente. Claro. Porque el acoso no necesariamente es del representante legal de la compañía, sino podrá ser, como te lo decía, de los compañeros, en ámbitos donde no necesariamente yo siempre tengo el control. Entonces, el Estado debería de alguna manera generar una reforma donde busque al empleador como un aliado en esa prevención y eliminación de la conducta, más que una persona que sea castigado por tolerar la conducta. Yo sé que si se comprueba que el empleador también cometió o toleró una conducta que evidentemente es acoso laboral, pues debe tener una consecuencia, pero no debe presumirse eso, que es el problema que tiene la ley colombiana. Se presume que el empleador conocía y que además entonces toleraba, y entonces por eso será sancionado. Entonces, cuando tú tomas como el empleador enemigo también, o tal vez victimario del acoso laboral, pues a él le conviene que todo se mantenga bajo perfil y que evitar, más bien al contrario, evitar que haya capacitaciones, evitar que la gente lo cuestione, etcétera, etcétera, y ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Yo tengo es que coadyuvar con el empleador a que la gente lo conozca, sepa qué es, y tenerlo como aliado para ver cómo con ayuda del empleador puedo verificar y evitar esas conductas. Creo que eso es una falla que tenemos hoy en día, que si yo no tengo al empleador de aliado, pues será muy difícil implementar cualquier medida que tenga éxito. Claro, y como dices tú, y eso es algo que venimos escuchando con las diferentes entrevistas que hemos hecho con varios amigos de la región, hay un tema cultural, ¿no? que traemos, sobre todo estos pueblos latinoamericanos, que tiene que cambiar, ¿no? que en realidad tiene que cambiar y que depende mucho de nosotros, y como bien dices tú, de esta posibilidad de aliarnos con el empleador para lograr el objetivo. Caro, nosotros desde Atalla Legal queremos agradecerte que hayas participado en estos bloques de entrevistas donde estamos tratando este tema que es tan importante a nivel local, a nivel regional, ¿no? Y donde creemos realmente que las empresas pueden hacer un cambio, pueden ser gestores de un cambio que al final va a beneficiar a todos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias de participar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, me encantó, y cuando quieran que sigamos hablando me parece un tema súper enriquecedor para todos. Genial, Caro, gracias.